en torno a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y con esta declaración o amenaza o advertencia que ha hecho Donald Trump respecto a que una vez que llegue y ya de manera oficial y asuma la presidencia de los Estados Unidos, pretende declarar a los cárteles de la droga como terroristas. Y alguien que le sabe y le sabe muy bien a los temas internacionales, y por eso es que lo hemos invitado esta mañana, es el internacionalista Remy Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Katia, por la invitación. Y pues sí, claro, es un tema muy relevante porque evidentemente nuestra relación con Estados Unidos es una muy importante, es una que tiene relevancia económica, principalmente para los mexicanos, así la vemos, sí. Pero tiene muchas más vertientes porque tenemos una gran diáspora mexicana en los Estados Unidos. Hoy mismo lo estamos viendo con las grandes filas de los que les llamamos paisanos, que no son otra cosa que familiares que vienen a visitarnos en estos días. Creo que hay un tema pendiente que revisar en términos de la gestión de la frontera y de la colaboración en esos temas, que bueno, no es el caso, pero que también el tema de la nueva administración en los Estados Unidos, como ya lo hemos visto en el 2016, cuando Donald Trump tuvo su primer término, y luego este segundo término, donde llega con una posición política mucho más fuerte, pero también quizá muchos actores lo conocen mejor en términos de sus inquietudes o sus propuestas. Una de ellas tiene que ver con el tema del narcotráfico, y creo que ese es un tema muy sensible no solamente para Estados Unidos, sino para México. En su último rally, que lo hizo precisamente en Arizona, hablaba de más de 300,000 personas muertas anualmente relacionadas con el tema del narcotráfico, el fentanilo, etcétera, y que eso no podía continuar, que iba a gastar una cantidad importante en mensajes preventivos, ¿no? Tipo campañas de que los efectos que las drogas pueden dejar, cosa que es hasta cierto punto ausente hoy en día en los Estados Unidos, pero que también en su primer día nombraría las bandas del crimen organizado mexicanas como organizaciones terroristas. ¿Qué significa eso? Bueno, muy particularmente tiene que ver con que la designación de estas organizaciones como tal implican afectaciones principalmente en la investigación sobre las fuentes de dinero que estos tienen. Y eso es un asunto muy importante porque obviamente una organización criminal, independientemente de su violencia o su rapacidad, también tiene que contar con recursos para operaciones. Entonces, esto es algo que se había estado pensando desde hace algunos años, nunca se ha llegado al final, precisamente por pues lo que se pudiera esperar, que es una gran telaraña de integración financiera que los cárteles de la droga tienen para operar no solamente en México, sino también en los Estados Unidos. Entonces, que se llegase a dar este paso, seguramente viene con cierta problemática, pero también con cierta respuesta, quizá para disminuir la operación del crimen organizado, pero sobre todo creo que estaremos de acuerdo en lo más importante aquí en México, en la reducción de la violencia que estos crimen organizado generan en nuestro país, y que ese ha sido un tema recurrente. Ayer escuchaba la entrevista que tenías con uno de los corresponsales de Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, y que hacen un recuento que no es exagerado, es real, respecto a cómo una comunidad pierde su gobernabilidad interna debido a la fuerza de los cárteles de las drogas. Entonces, esta designación es una que va a hacer Estados Unidos, veremos si esto se cumple como tal, pero las implicaciones que tienen que ver son principalmente financieras y de incautación de recursos, ¿no? Que serían, si ampliamos un poco más sobre estas implicaciones financieras, económicas. Pues mira, te voy a decir, estudiando reportes de bienes incautados a Al Qaeda, a diferentes organizaciones por parte de los Estados Unidos, estamos hablando de millones de dólares. Las autoridades norteamericanas han incautado a estas organizaciones como tal. La designación de grupo terrorista, eso no implica necesariamente que sea un permiso especial para una persecución y venir a atacar a cierta organización o violentar la soberanía, pero evidentemente el tema de la violencia en México y su amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es una preocupación real hoy en día.
debido a la fortaleza de los cárteles de las drogas que operan dentro de nuestro país y que también operan en Estados Unidos. Ya anteriormente Donald Trump había querido hacer esto, ¿no? Cuando en su periodo anterior, con la diferencia que ya la mencionaba Remy, de que ahora tiene a su favor pues a un Congreso. Y la narrativa y la realidad respecto a la violencia de los cómo cárteles de la droga es mucho más alto, que quizá pueda superar los costos de esta designación. Para entender así como más sencillo todavía, Remy, si de ocurrir esto, de que una vez que llegara Donald Trump y no se quedara solo en discurso y solo amenaza, y realmente se haga esta declaración y tenga el apoyo para que sean considerados terroristas, ¿cuál es el siguiente paso? O a lo mejor pudiera imaginarse, es que se van a meter los gringos o los norteamericanos a México, van a empezar a agarrar a todos o a detener a todos los narcos en el país. ¿Qué implica en realidad? ¿Cuáles son los pasos que se dan? Yo creo que, así haciéndolo todavía más sencillo, sí, quizá los más preocupados respecto a esta medida en un inicio tenían que ser precisamente estas organizaciones criminales, no los mexicanos. ¿Se tendría que preocupar el gobierno también? Se tendría que preocupar las organizaciones criminales y quienes les ayudan a, vamos a decir, blanquear el dinero o lavar el dinero para sus operaciones, porque esas serán las primeras que serán investigadas. Y eso sí hay antecedentes en Estados Unidos de estas incautaciones y por lo tanto de responsabilidades correspondientes. ¿Cómo se va a ver eso? Sí. Pues precisamente por eso nunca se había dado, porque las ramificaciones de las finanzas de los grupos de organizaciones criminales, pues no sabemos realmente hasta dónde pueden llegar, pero sí, quienes estén involucrados en eso, evidentemente este anuncio pues es uno a considerar, que es lo que luego otros pues lo señalan, en tanto no se afecte a las finanzas, al dinero realmente de los que lo tienen, pues es un juego medio absurdo. Sí. El fin de semana la revista de reportajes 60 Minutos dio voz precisamente a uno de los abogados que está haciendo la demanda precisamente por la venida de las armas que se compran en Estados Unidos y que se trafican a México y que son parte de lo que alimenta la violencia dentro de nuestro país. Esas armas cuestan, ese tráfico cuesta dinero, esas operaciones cuestan. Y lo que estamos viendo en nuestro país, pues bueno, son guerras violentas que sin duda alguna tienen implicaciones económicas importantes, pero ahora ese dinero será vigilado y será investigado por autoridades norteamericanas. Es decir, ahí empezarían, empezando por investigar el origen del dinero. Básicamente esa es la designación de organización terrorista, hacia ese punto va. Ajá. Pero cuando dice la presidenta Sheinbaum, no vamos a permitir injerencia de los Estados Unidos, ¿hasta dónde puede no permitirse la injerencia? Porque habla de la soberanía y esto, bueno, si Estados Unidos decide hacerlo así. Bueno, yo creo que quizá la presidenta está respondiendo frente a presión de medios de comunicación de que si México va a permitir que existan operaciones de otros países sin permiso, sin consentimiento. O sea, no lo puede evitar. No diría que no lo puede evitar, pero cuando menos las investigaciones van a empezar en los Estados Unidos hasta donde lleguen. Entonces, evidentemente, esta designación nunca ha sido dada a los cárteles de la droga por las consecuencias que esto llevaría. Si esta se da realmente como Trump lo plantea, las consecuencias que se den o las investigaciones hasta donde lleguen estarían por verse. Ahora, el tema de la intervención militar como tal, sí, o la actuación como se pueden ver en series de televisión, etcétera, pues evidentemente no necesariamente están sobre la mesa. Ahora, esta es una gran oportunidad de colaboración y de cooperación, muy al contrario de amenaza. Realmente lo que nosotros como mexicanos en general pensamos es que la violencia y el narcotráfico han sido un cáncer terrible para nuestro país. Imagínate un país que no tuviera estos niveles de violencia o de inseguridad y de corrupción hacia las instituciones de seguridad pública en nuestro país, pues fuéramos verdaderamente otra realidad hacia nosotros. Entonces, creo que pudiéramos moderar el discurso y hablar más de la colaboración y la cooperación. La presidenta habló de 2 conversaciones con el presidente Trump. El presidente Trump todavía en Arizona el fin de semana habló de forma, vamos a decir, amable, por decirlo menos, respecto a la presidenta Sheinbaum. Reconoce su liderazgo y reconoce que ha tenido unos primeros acercamientos. Habría que aprovechar eso. Y la designación, con todos sus bemoles,
pues puede ser una herramienta muy importante para reducir la violencia en nuestro país, y eso no sería menor para la mayoría de nosotros. Ahora, una vez que llegara Donald Trump a la presidencia, el tiempo para que esto ocurriera, ¿cuánto puede pasar? Se está esperando que para sus primeros días de presidencia se firmen acciones ejecutivas de diferente índole. Algunas tienen que ver con el tema migratorio, que no serán menores. Otras tienen que ver con el tema de la seguridad de la frontera, y así sucesivamente, temas que veremos emplazarse. Nuevos funcionarios en el gobierno de Trump, y muchos de ellos alineados precisamente respecto a lo que él quisiera hacer respecto a diferentes temas en el mundo. Ya hablo del canal de Panamá, ya hablo del tema de Groenlandia, ya hablo de diferentes del muro, temas, de terminar de construir el muro. Ahora te diré algo, mucho de lo que él planteó en el 2016, con diferente matiz, y después de la pandemia, muchas de esas políticas se han mantenido. Porque ya, de hecho, dábamos hace un momento a conocer que también Joe Biden construyó una parte del muro, le siguió en unos cuantos kilómetros, además de cómo lo empezó Donald Trump, le siguió Joe Biden y aún le falta el resto para inclusive la administración de Biden tuvo muchos problemas con el tema migratorio porque retiró las indicaciones que había dejado Trump, luego las tuvo que reinstalar de nueva cuenta, que es un poco lo que está pasando ahorita, pero quizá hay unas de mayor alcance, como el tema de la relación con China, que cuando Trump lo planteó, la verdad todo el mundo decía, oye, pues esto no puede ser, etcétera. Ha pasado el tiempo, Biden no solamente las mantuvo, sino que le ha dado permanencia, y quizá ahora que se dé un nuevo término de Trump, obviamente este tema se mantenga o incluso se disperse en otros temas de negocios internacionales, que es otro de los temas a considerar. Pero es que son varios en la lista, claro, con Estados Unidos para el próximo año. O sea, el maíz transgénico, el TLC, lo que hablamos precisamente del tema si se va a declarar narcoterroristas, el problema de los migrantes, la expulsión de los migrantes, la construcción del muro fronterizo, es decir, lo de la relación con China, la relación comercial con China, es decir, hay mucho que resolver. Claro, hay mucho que resolver y entender que vamos a decir, las relaciones internacionales o la geopolítica se basa en las restricciones, ¿no? No todo lo que Trump plantee necesariamente va a prosperar o va a ser modificado en el camino. Él tiene un Congreso, aunque es mayoría, es un Congreso que tiene que negociar respecto a diferentes temas. Hay puntos quizá generales que hay que tomar en consideración de lo que viene para Estados Unidos. Tienen un 3 de 3, por así decirlo. Aumentar 3% el Producto Interno Bruto, ¿sí? Reducir el déficit de las finanzas públicas en un 3% y aumentar 3% la producción de combustibles para la energía. Entonces, esos son su punto nodal de la próxima administración. Los otros temas, ¿cómo van a operar al respecto? Cómo México está planteado respecto a estos temas y cuál va a ser la labor de México en esta vecindad y esta condición geográfica que tenemos. Entonces, va a ser interesante y va a ser muy importante entender, más allá de la traducción, la interpretación de lo que está pasando, cuando menos en nuestra región, la tendencia a la generación de bloques, y el ambiente internacional que, por decirlo menos, es un ambiente inestable hasta el momento. Agradecemos, pudiéramos seguir platicando, pero se nos termina el tiempo y tenemos otros temas que abordar en Reporte 100. Muchísimas gracias, Remy, que está aquí en Hermosillo en este momento y nos hizo pues el favor de poder estar aquí en vivo en el programa. Muchísimas gracias. Al contrario, muy contento de estar aquí y bueno, que pasen todos unas felices fiestas. Lo mismo para ti y tu familia. Igualmente. Gracias.